Esta es la última, la última prédica acerca de preparándonos para la bendición, y hemos estado platicando acerca de las cosas que luego nos faltan, acerca de propiciar un ambiente para que Dios pueda bendecirnos, porque muchas veces estamos esperando que la bendición se dé, o que estamos pidiéndole a Dios cierta bendición que no entendemos, y luego nos pasa que la bendición no llega y luego pensamos que Dios por algo hace las cosas y no es así. Entonces, yo me pongo a pensar todos los días en lo que puede llegar a pasar. La gente normalmente vive de sobrevivir en su día a día, en lo que hace en su fe. Pero estaba leyendo esta mañana un salmo de David y dice: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Y yo decía, ¿cómo le podemos hacer como para que nosotros entendamos que el que no nos pase aquello que merecemos a causa de nuestra manera de vivir sea mejor que la vida? Porque normalmente nos la vivimos nadando de muertito. Ay, Señor, hazte menso, mira por esta, dame chance, porfis. Y creemos que con eso ya la hicimos. Y aquí dice, tu misericordia es mejor que la vida. Quiere decir que el hecho de que Dios nos perdone y el hecho de que no recibamos aquello que merecemos a causa de nuestro pecado, tiene que hacer que nuestra vida sea mejor que el día de ayer. Por eso dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Porque si Dios nos diera todos los días lo mismo, ¿no? Yo me doy cuenta en los hoteles, ¿no? Tenemos hoteles que tienen concepto de desayuno incluido, y es muy chistoso porque tenemos clientes muy repetitivos, y la mayor de las quejas de todos los días es el desayuno repetitivo y la falta de variedad. Y nosotros normalmente nuestra oración se trata de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Por eso siempre digo que andamos nadando de muertito, ¿no? Porque de todas maneras no lo vamos a recibir. Estuve esta semana y me apena mucho decirlo, estuve en uno de los peores hoteles que me he quedado jamás en mi vida, ¿no? Estábamos en un hotel todo incluido, y les decía yo, este hotel tiene los mejores vasos para enemigos del mundo, ¿no? Porque tiene unos vasos así chiquititos, esos de que te tienes que levantar 45 veces para tomar lo que vas nada más para lo que vas a tomar para bajarte la comida, ¿no? Y entonces le decía, ¿no tiene un vaso para amigos? Y se reía, ¿no? Y luego nos sentábamos en unas mesas enormes porque íbamos toda la gente que íbamos a la junta, y si nos quedamos 5 días en el hotel, comimos 3 veces por día, ¿sí? Fueron cuando menos 15 veces, y cada vez que íbamos al restaurante le decíamos, oiga, ¿nos puede poner unas jarras aquí al centro para que nos den para poder ir por agua o por refresco, por lo que sea, para servirnos? Y las 15 veces, todavía el último día, ya nos conocían los meseros y cada vez nos decían, déjeme pregunto a ver si puedo. Y yo decía así como que es imposible, y todos en el grupo obviamente ya me tenían identificado de que, ay, que René pida todo porque él es el impaciente, porque yo me la vivía de contrabando. Nos servían la jarra, y luego después de la comida yo agarraba y iba y me servía la jarra de hielo y me la servía de refresco, y luego me la llevaba al salón, porque allá tampoco, imagínense, nos tuvieron todo el día encerrados y nada más había café, leche caliente y agua caliente para té. Y era todo, y en Costa Rica, ¿no? Y en el calor, no. Pero yo siempre he dicho, es que hay gente que puede conformarse y decir, esto es lo que hay todos los días, o lo podría pedir como una excepción, o decir, no, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a las cosas buenas y estoy acostumbrado a las cosas nuevas todos los días. Eso es parte de lo que vivimos, y esto es parte de lo que hacemos. Otra de las cosas que nos pasa mucho, y es una de las razones por las cuales no somos bendecidos, es porque pedimos cosas, número 1, que no sabemos si las necesitamos, y número 2, no sabemos su alcance. Lo hemos visto muchas veces, pedimos sanar, pero nada más queremos sanar en esa ocasión. Pedimos salir de deudas, pero nada más queremos salir de la deuda, pero no queremos que nuestra vida sea transformada. Hemos hablado mucho de eso en estas pasadas semanas. Pero no entendemos la trascendencia de lo que quieras, de lo que Dios hace. Dios no va a poner un fruto diferente en nosotros a nuestra personalidad, a nuestra naturaleza y a la esencia de quienes somos en Él. Porque Dios nunca ha llevado a nadie a salir del paso, ¿sí? Ahora, el efecto de la bendición de Dios tiene que notarse, porque la gente navega con su falsa idea de la humildad
y dice, no, a mí que no me vean, yo nada más aquí quiero. Y si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, viene Dios y le promete a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Esto está en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que leemos aquí. Dice, haré de ti una gran nación. Y una nación, para que sea nación, ¿qué es lo primero que necesita aparte del territorio? Gente. Quiere decir que si te voy a poner a ti como una nación, quiere decir que va a haber un montón de gente debajo de ti. Esa es la primera condición. Y normalmente lo que nosotros pedimos, siempre lo pedimos nomás para nuestro rancho, o como dicen, para traer agua para mi molino, ¿no? Acarreamos agua para nuestro molino. Y Génesis 12:2 dice, trae 4 condiciones bien interesantes. Dice, número 1, no es para ti, es para ti y los que te rodean. Si Dios me bendice económicamente a mí, los que están alrededor de mí tienen que aumentar su riqueza automáticamente. No porque yo les dé, sino porque es el impacto espiritual que tiene que haber. 2, dice, te bendeciré, ¿sí? Hablaré bien de ti. No es lo que tú quieras y no es lo que se te antoje, sino que hablaré bien de ti. Pero fíjense nada más que interesante. Y esto es algo que esquivamos muchas veces. Hay un orden. Primero dice, te bendeciré, o primero dice ¿qué? Quiere decir, ¿quieres bendición? Sé de influencia para otros. ¿En qué sentido? Pues si estás casado tienes que ser de influencia para tu familia. Si no estás casado tienes que ser de influencia para los de tu trabajo, para tus amigos, para alguien. Pero la condición de la bendición es el ser nación. El ser nación. ¿Me mandé? Exactamente, el Señor bendice lo que hay, no lo que va a hacer. Entonces, ay Señor, porque muchas veces a poco no somos de, Señor, si tú me das esto, yo te doy lo otro. Y dices, ay, número 1, el Señor no hace intercambios, porque no los hace. Y número 2, hay una condición. El Señor, ¿por qué va a venir a bendecir a uno si Dios es Dios del universo? Todo el universo es beneficiado a causa de Dios. ¿Por qué nosotros vamos a recibir una bendición única, personal e individual? Por eso también la Biblia nos explica a lo largo y ancho de que hay diferentes niveles de cristianos. Entendemos aquellos que son hijos porque son perdonados y luego se convierten en ovejas, ¿sí? Porque aprenden a seguir a Dios, porque luego se convierten en siervos porque aprenden a participar en el reino de Dios y luego pasan a ser amigos de Dios porque Dios les empieza a revelar el futuro y les comparte sus secretos para luego hacerlos herederos y entregarles el reino completo. ¿Sí? Pero muchos se quedan en la etapa de ovejas. Bendíceme, dame, óyeme, ¿no? Pero ni siquiera lo siguen. El siguiente dice, y te haré famoso. Y te haré famoso. Y eso es importante. Si nosotros estamos bien, con nuestro corazón delante del Señor, lo primero que va a pasar es que el Señor nos va a exaltar. Por eso lo dice en repetidas ocasiones, aquel que me busca en lo poco, en lo mucho, lo bendeciré. Te haré famoso. Y tienes que estar preparado para que no se te suba, y tienes que estar preparado para que la gente sepa quién eres tú a causa del que habita en ti. Tenemos que ser famosos, tenemos que querer hacerlo. Estoy leyendo un libro y me fascinó porque es la 4ª vez que lo leo. Se llama Coróname. Es un libro que habla acerca de lo que cualquier hijo podría esperar de su padre y de la identidad que tenemos que tener de nuestro padre, ¿no? Y de cómo nos acercamos a Dios. Y el libro empieza, la introducción del libro es fascinante porque habla de un predicador que era, yo quiero entender que era más o menos en los 60s, que era un predicador muy famoso. Tenía una lista de espera de 4 meses. Cuando tú lo invitabas, de 4 años, perdón. Cuando tú lo invitabas a predicar, tenías que esperar 4 años para que viniera a tu iglesia a predicar, ¿no? Y entonces él había desarrollado un método, un sistema junto con su familia, en donde él viajaba 2 semanas y 2 semanas las pasaba con su familia. Tenía una esposa y tenía un hijo.
¿sí? Y entonces este hombre se hizo famoso. Pero un día, después de 10, 12 años de ministerio, siendo uno de los evangelistas más prominentes de los Estados Unidos, su esposa le llama y le dice: estoy teniendo problemas con nuestro hijo y ha decidido que no me quiere obedecer. Ese hombre agarró, canceló lo que estaba haciendo, viajó de regreso a su casa. Cuando vio la problemática de que tenía un hijo que simplemente se estaba rebelando porque tenía 16 años y estaba en la edad de la punzada, como diríamos nosotros. Y cuando se dio cuenta que era más importante criar un hijo, agarró y canceló los 4 siguientes años de invitaciones a predicar y se dedicó a pastorear una iglesia de 25 personas. Y eso fue lo que hizo el resto de su vida. Después, su hijo creció y se hizo un hombre de bien, se hizo un gran hijo de Dios, se hizo un cristiano. Y de ahí formó un ministerio que prevalece hasta el día de hoy, que se llama La Familia es Primero. Y ha bendecido a muchos. Y el día de hoy, su nombre, que se me fue, pero aquí lo puedo tener, ¿sí? Dios lo hizo famoso, y no lo hizo famoso por predicar al mundo entero, lo hizo famoso por hacer lo correcto, ¿sí? Porque si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Este hombre no necesitaba ir por el mundo a predicar. Este hombre necesitaba entender la bendición que había en él. Y él primero fue y cuidó su nación. ¿Y cuál era su nación? Su familia. Y le dijo: haré de ti una nación. Y el hombre regresó y se hizo una nación. Y después Dios lo bendijo y ahora cumplió su promesa y lo hizo famoso. Y se cumplió la palabra porque dice: por tus frutos serás conocido. Él fue y cuidó su fruto, a su hijo, a su esposa, a su familia. Y Dios lo exaltó. Este hombre se llama... ¿Dónde está? No es para que si lo quieren buscar. Es un nombre increíble. Creo que leo muy rápido porque me pasé un montón de páginas. Se llama James Dobson. ¿Sí? James Dobson. Pero cada vez que leo esta palabra, y cada vez que leo este libro, y cada vez que leo esta introducción, me quedo pensando dije, wow, es que el orden de la bendición es importantísimo, ¿no? Y te haré famoso. Y eso es algo que tenemos que contar. Porque si Dios viene y te quita a ti un mal hábito, es para venir a crear una gran costumbre en ti, y esa gran costumbre en ti tiene que brillar y por ende tienes que ser famoso. Porque eso es darle gloria a Dios, dejar que las obras que Él hace se multipliquen y se vean bien. Por eso muchas veces tomo como ejemplo, y sin afán de ofender, pero por ejemplo a todos aquellos que son los famosos exalcohólicos y los drogadictos, ¿no? Que en vez de hablar bien de su hoy, hablan mal de su ayer. Es que yo antes era golpeador, y yo antes era drogadicto, y yo antes era, pero ¿y el día de hoy qué haces? Porque no eres famoso a causa de lo que Dios ya hizo, eres famoso a causa de lo que eras. Y vivimos poniendo un altar a nuestro pasado. Vivimos poniendo un altar a nuestro pasado. ¿No? Yo antes era, pues yo antes era ¿qué? Pero hoy ¿qué eres? ¿Y hoy qué es Dios por medio de ti? Tenemos que estar dispuestos a que Dios brille, a que Dios se note y a que el mundo reconozca lo que ha hecho por medio de nosotros. Tenemos que ser lo mejor. Tenemos que ser el mejor constructor, tenemos que ser la mejor chef, tenemos que ser el mejor nuevo flaco. Tenemos que ser el mejor empresario. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a dar constancia de que Dios es Dios en medio de nosotros. Tenemos que poder jactarnos de que Dios nos da gracia delante de la gente imposible. Eso es importantísimo. Dios nos dio gracia con gente que no nos tocaba. Dios nos va a llevar con gente que nos va a reconocer. A mí me encantó el hecho, y no lo digo con afán de presumir porque no es mi estilo, pero me encantaba la semana pasada que estuvimos con lo del concierto de Marcus Witt, ¿sí?
A mí lo único que me tocó hacer fue decirle que sí, hice ahí todo lo que me decía que tenía que hacer, y el otro fue recibir a la gente que estaba hospedándose en uno de nuestros hoteles, ¿no? Y fue muy interesante porque yo decía, mira, qué interesante. A mí me tocó, esta fue la ocasión número 29 que me tocó recibir a Marcos Witt en alguno de mis hoteles. Y cada vez que me ve, se presenta conmigo y me dice, mucho gusto, Marcos Witt, ¿no? Y yo decía, pues qué padre, o sea, por mientras él esté contento, a mí que me importa que se sepa mi nombre, ¿no? Y en esta ocasión no fue diferente. Llegó Patty y luego llegó, yo me voy a tomar foto con Marcos Witt, y Patty fue y se tomó foto, y la gerente del Hotel Bernadette fue y se tomó foto con Marcos Witt, y yo dije, a mí no me interesa tomarme foto con Marcos Witt. Y luego nos pusieron una mesa larga donde íbamos a comer con él, y cuando me presentaron a Marcos Witt, él me dijo, mucho gusto, Marcos Witt, y le dije, mucho gusto, René Gisman. Pues yo no lo voy a, ¿por qué voy a decirle, no, tú sí sabes quién soy, yo te he recibido, ¿no? Y en ese momento fue muy interesante, porque uno de los pastores que estaba ahí dijo, oye, pero es que tú sí lo conoces. Y él dijo, no, claro que no lo conozco, no sé ni quién sea. Y le dijo no sé qué tanto, y algo le llamó la atención, que incluso hubo un momento en donde él le dijo a una de las esposas de los pastores, oiga señora, ¿se puede quitar tantito porque me interesa platicar con él y que se siente aquí enfrente de mí? Y yo decía, mira. Y tuve una plática muy interesante y tuve una oportunidad de servirlo a él en asuntos personales que me pidió que si lo podía apoyar. Yo decía, qué padre, ¿no? Que no necesito ir a buscarlo. Y no es importante que sea Marcos Witt, es importante que él reconoció lo que Dios ha hecho por medio de mí, ¿no? Y tuve la oportunidad de servirlo y tuve la oportunidad de apoyarlo con cosas que él necesitaba en su lado personal. Pero esto no es algo que me pase con Marcos Witt. Esto es algo que me pasa constantemente, porque Dios ha puesto en mí esa gracia y me ha hecho famoso a causa de las cosas que pasan por medio de mí, ¿sí? Y eso es lo que me emociona, y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros. Y por último dice la cita, y serás una bendición para otros, ¿sí? Y cuando entendemos por bendición el que Dios hable bien de ti, quiere decir, nosotros seremos la respuesta de lo que las personas buscan en Dios para otros. Nosotros vamos a ser la respuesta que Dios da a las personas. Por eso somos la luz y por eso somos la sal del mundo. Porque nosotros somos aquel factor que Dios manda para que la vida de las personas sea diferente y sea mejor. ¿Se hace sentido? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la bendición y cómo nos vamos a preparar para recibir bendición? Esto es bien importante. Porque muchas veces no recibimos porque pedimos mediocremente. Nada más pedimos para salir del paso. Nada más anhelemos para salir del paso. Yo me acuerdo mucho un día el Señor me dijo, René, ¿qué quieres? Y yo le dije, Señor, que tu palabra se cumpla en mí. Y me dijo, pues yo nunca te he escuchado orar acerca de ser patriarca. Y cuando Dios me recordó que me había hablado hacía más de un año acerca de ser patriarca, y retomé esa oración, lo primero que pasó es que abrimos una iglesia. El Señor confirmó el tiempo y abrimos una iglesia. Y me he convertido en el patriarca de esta iglesia y he podido recuperar la identidad del patriarca en las familias de esta iglesia, ¿sí? Y dije, pues yo qué más podía decir. A mí Dios me ha hablado de que yo voy a ser conferencista y de que voy a predicar en todo el mundo, y he predicado en todo el mundo y he dado conferencias en todo el mundo. Pero el poder trascender en las generaciones de sus familias por medio del patriarcado que Dios ejerza aquí en esta iglesia es mucho más relevante y es mucho más trascendente. Pararse a predicar enfrente de un montón de gente es la cosa más fácil del mundo, ¿no? La cosa más fácil del mundo. Pero venir y sembrar una semilla que dé frutos abundantes en Marco y en Tabata, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Eso es importante. El poder venir y bendecir a Pablo y a Nancy, para que Paola, para que Manuel sean hombres y mujeres de bien, para que sus hijos crezcan y nazcan en el Evangelio y no se pierdan. El poder transformar las familias de todos nosotros. Eso es más importante. Pero hay veces que lo único que queremos es salir del paso, porque no nos queremos esforzar y de preferencia que venga alguien más y lo haga por nosotros. Ay, pastor, ven y ora por mí. Pues yo voy y oro, ¿no?
Pero si lo haces tú, de tu propia naturaleza vas a multiplicar lo que sigue. Nada más ahora tienes que querer. Y eso es fundamental y eso es trascendental. La cuestión aquí es esta. Nosotros hemos visto a los apóstoles que conocieron a Jesús, ¿sí? Que fueron sus discípulos y luego se convirtieron en apóstoles. Y nunca nadie quiere ver la realidad. Las obras de los apóstoles son más significativas, las obras en la tierra. Las obras de los apóstoles son más significativas que las de Jesús. Porque Jesús le dedicó 3 años a andar haciendo milagros y a andar enseñando. Ellos le dedicaron toda su vida. Pónganse a pensar esto. Juan el discípulo, Juan el apóstol, todavía lo frieron en aceite como papa a la francesa. Y lejos de decir es tiempo de retirarme, agarró y tradujo la Biblia. Escribió el Apocalipsis y luego el Evangelio de Juan. Frito como papa a la francesa. Porque lo hirvieron en aceite. Eso es más trascendente que lo que hizo Jesús como obra en la tierra. Nadie va a igualar lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Pero eso es en el cumplimiento de una palabra. Juan 14:12 dice, las mismas obras que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Y lo importante de esta palabra es mayores, porque esto es un entendimiento que viene desde del Antiguo Testamento, ¿sabían? En el Antiguo Testamento pasó exactamente lo mismo. ¿Alguien se acuerda dónde? ¿No? ¿No, pa? No. Es una de tus favoritas, siempre me la traes. Ándele. Segunda Reyes 2:9 dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué debo de hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Le está pidiendo exactamente lo mismo que Jesús depositó en sus discípulos. Dijo lo mismo y el doble, y que yo me quede en tu lugar. Si tú vienes conmigo y me pides que ore por sanidad para ti, lo mismo que tienes que llevarte es cuando menos la capacidad de orar por ti mismo y por otros. Porque en ti está la capacidad de multiplicarte de lo que yo ponga en mi espíritu en ti. Si tú vienes todos los domingos a escuchar de la palabra, tienes que entender que esta palabra que yo vengo y te comparto es una palabra que fue inspirada en el Espíritu Santo. Yo estoy derramando de mi espíritu, de la porción que el Espíritu Santo me dio a mí. Ahora, es tu capacidad de decir, ay, qué bonito predica René, qué bárbaro. Ponerle like al video de YouTube, ¿sí? Y a lo mejor compartírselo a 2 que 3. O decir, ¿sabes qué? Si René el día de hoy me enseñó algo, cuando menos, el doble de las personas que estamos aquí tienen que ser bendecidas por la sabiduría de lo que Dios está depositando en mí. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Porque puedes venir a escuchar de embarradita o puedes llegar y convertirte en un maestro poderoso de aquí. Tú puedes ir a poner transformación en la vida de las personas a causa de lo que sucede aquí, porque yo estoy derramando el Espíritu que Dios puso en mí para que tú te lo lleves. Elías le dijo, yo quiero lo mismo que tú y el doble, y quiero asegurar mi lugar como sucesor tuyo. Jesús se los dijo, las mismas cosas que yo haré, y ustedes, y aún más, harán, porque yo voy al Padre y ustedes se quedan aquí. Y ellos lo creyeron y lo hicieron. Y lo hicieron. Fundaron una iglesia que prevalece hasta el día de hoy, de la cual somos parte. Y se hicieron famosos. Y crearon una nación. Y todas las palabras que le prometieron a Abraham se siguen cumpliendo. Y se cumplieron en Eliseo, y se cumplieron en Jesús, y se cumplieron en los apóstoles. ¿Quieres una bendición? Tienes que estar dispuesto a multiplicarla al doble. Tienes que estar dispuesto a tomar. Así como veíamos la semana pasada, veíamos a
a los siervos que les dieron los talentos. ¿Y qué hicieron los siervos con los talentos? Los multiplicaron cuando menos ¿a cuánto? Al doble. Es la misma palabra, es el mismo conocimiento, es el mismo fundamento. Y aquel siervo que tenía 5 talentos y los multiplicó en 10, ¿qué pasó después? Le agregaron todavía más, porque cumplió con el principio. Si tú quieres salud, tienes que estar dispuesto a multiplicar tu salud en otros. Si tú quieres dinero, tienes que estar dispuesto a poder invertir en el reino y en la vida de otras personas. Punto. Si tú quieres influencia, tienes que también ser palanca para otros y ponerlos en los lugares adecuados y tienes que darle consejo. ¿Qué es lo que quieres? Nada más tienes que ponerte en la misma sintonía que Dios puso a Abraham, que puso a Eliseo y que puso a los apóstoles. Porque esto no para. Esto no es algo que digas, ¡ay, qué bonito! Sí, ándale. Y que de repente aquí vamos a empezar a orar los unos por los otros. No. Hemos estado orando estas semanas, ¿sí? Hemos orado estas semanas, estuvimos orando por José Manuel y aquí está, ¿sí? Hemos estado orando por Olivia y ahí está. Hoy en la mañana estaba platicando con Alfredo y me decía, René, hay un deseo ferviente en mi corazón de ir a la iglesia. Nada más que mi trabajo no me lo permite. Le dije, bueno, ¿y ahora qué hice? Si Dios cambió mi trabajo, si Dios cambió mi agenda para que yo pudiera estar en la iglesia todas las semanas, tengo que enseñarle cómo lo va a hacer Él. Hoy en la mañana me escribió alguien y me dijo, oye René, no puedo ir a la iglesia porque estoy enferma. No, pues vente a la iglesia y aquí oramos por ti. Porque si te quedas en tu casa te vas a quedar enferma todo el día. Pero si vienes a la iglesia vas a aprender algo, vamos a orar por ti y te vas a sanar, o sea, ¿no? Y así pasan las cosas. ¿Qué es lo que tú estás esperando de bendición? Si tú quieres paz en tu vida, tienes que ser pacificador. Y tienes que tener esa capacidad de establecer la paz en otro lado. Si tú quieres un motivo para vivir, tienes que estar dispuesto a darle motivo para vivir a otros. Pero lo tienes que hacer tú. Porque los apóstoles los mandaron a ellos. Eliseo, pues de modo que le dijera, pues yo me siento sobre la fama de Elías y que ahí siga, ¿no? Y si Elías se lo llevaron al cielo en el carro de fuego, pues a mí que me sirva de taxi todos los días. ¿Verdad que no? Le tocó. Por eso muchas veces la gente piensa que aquello que Dios les libró, luego se les va a poner de carga para ponérselo como ministerio. No. Antes que otra cosa, te da la capacidad de multiplicar lo que recibas. Porque ese es el sello del reino de los cielos. La multiplicidad es la capacidad del reino de los cielos. Por eso, cuando salieron Adán y Eva del Edén y entraron a la tierra, lo primero que Dios puso en ellos fue la capacidad de multiplicarse. Les dijo, fructifiquen, den frutos, o sea, expresen su naturaleza. Luego dijo, enseñen a otros. Y después dijo, tengan hijos y llenen la tierra. Dijo, y ahora sí, teniendo toda la capacidad, que es, ahora sí que no es otra cosa más que lo que le dijeron a Abraham, ¿sí? ¿Qué le dijeron a Abraham como primera instrucción? Le dijeron, ya se me perdió, ¿dónde estoy? Abraham, Génesis. Haré de ti una gran nación. Dijo, haz una nación, ¿no? Haz una nación. Y después le dijeron, y ahora sí, que tus hijos sojuzguen la tierra y se enseñoren de ella. Porque la cuestión aquí es la trascendencia y lo que hacemos. Nosotros tenemos tratos con un Dios eterno, pero lo tratamos como un Dios pasajero, porque nada más es el Dios en cuya presencia entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos todos los días. Por eso nos la vivimos tristes y contentos, tristes y contentos, tristes y contentos. Porque nadie entiende ese asunto de la misericordia. ¿Sabes qué, Señor? A causa de las 3 mentiras que me eché el día de ayer, hoy debería haber un hoyo al lado de mi cama para que cuando yo me levantara, muriera y fuera quemado en el infierno. Pero me levanto con la tranquilidad de que no hay nada. Y de que tengo tierra firme para caminar.
y de que si hoy me voy a levantar, es como aquellas personas que dicen, estamos ahora platicando en Costa Rica, precisamente llegó un momento en el que estábamos tan abrumados y estamos tan cansados tanto del hotel como de la junta, ¿no? Y decía, ay, ya anhelo llegar a mi casa para levantarme y no hacer nada. Y yo le decía, pues es que ¿para qué quieres llegar a tu casa a no hacer nada? Si tienes el mejor de los días, tienes un día libre. Tienes un día libre para hacer un montón de cosas como para que tengas un día libre y no hagas nada. Y ir a la iglesia es la más fácil de todas las cosas que podemos hacer. Porque luego le llamamos día familiar y entonces pensamos que toda la familia está vegetando ahí juntos, ¿no? Todos sin bañarse y todos, pues no, es el mejor. Pues sí, ¿no? Están todos echados oliendo a león, ¿no? Oye, el día que tienes libre es el mejor día. A mí me encanta que luego les pregunto a los tapatíos, ¿cuánto hace que no vas a Guanajuato? No, hace como 15 años. Oye, ¿cuánto hace que no vas a Manzanillo? No, hace como 10 años. Le digo, entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre si vivimos en la ciudad que está mejor conectada en todo el país? Tenemos todo cerca y todo es gratis y todo es barato, ¿no? Porque es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Porque digo, ¿a qué me trajo Dios a vivir aquí si no lo voy a aprovechar? Pregúntenle a los González, ¿verdad? Nomás ven 15 minutos libres y agarran pata y se van a todos lados. Y es digno de celebrarse. Hoy en la mañana le estaba escribiendo a Ana Luisa Galindo, ¿no? Y le decía, Ana Luisa, ¿cómo va? Porque acaba de tener a su nieta y está feliz de la vida. Y entonces yo tratando de decir, oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir a la iglesia? Me dice, antes de que me preguntes, fíjate que a mi marido le cayó otro contrato y no sé qué tanto y vamos saliendo a Japón. Y le dije, ¿y cómo por qué no? ¿Y cómo por qué no? Le dije, nada más acuérdate de buscar al Señor en todo lugar donde estés. Porque Él siempre tiene prioridad en nuestra vida, porque Él es mejor que la vida. ¿No? ¿Por qué no? ¡Qué padre! Sí, nos tenemos que juntar aquí, pero no venimos a cumplir, venimos a expresar. El estar aquí juntos como familia es mejor que la vida, no es un requisito. Es una delicia, es un deleite. Pero cada vez que nosotros decidamos hacer diferente, el Señor va a ser diferente de nosotros. ¿No? Ayer en la tarde llegué, vuelos retrasados y todo el asunto, llegué 7:30. ¿7:30? Ah, ya no está. 7:30 llegué aquí a Guadalajara, yo así de... Y llegué al sillón, me compré una pizza y la estaba masticando y se quedó así junto a mí en el sillón porque me quedé dormido. Y cuando me decidí irme a mi cama a dormir, yo decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo ya a las 5 de la mañana el Señor me levantó, me despertó, bueno, más bien me despertó y luego me levantó. Y luego tuvimos intimidad y le dije, Señor, tengo más fuerzas que si hubiera descansado toda la semana. Y como, ¿por qué no? Si ese es el que eres tú, dice tu palabra que tú me esfuerzas. Eres tú el que hace las cosas buenas. Eres tú el que sí puede. Y con esa misma energía y con esa misma vitalidad tengo que venir a transmitírselos a ustedes. ¿No? Porque bien hubiera podido decir, híjole, mano, es que ando bien cansado y la verdad es que la semana estuvo de a peso y sí estuvo de a peso, ¿no? Es más, no estuvo ni de a peso, estuvo de colón, que estaba más desvaluado que el peso, ¿sí? Imagínense, es que allá todo cuesta en miles y miles y miles de colones, es como cuando aquí en México teníamos 3 ceros más. Entonces nos paramos, fuimos a cenar a un restaurante y en sí había una agencia de coches y había un coche que valía 6,000 millones de colones. Yo decía, no, esto no le alcanza ni a los ceros, ¿no? Y decía, esta semana estuvo de a peso. Marco, predica tú porque yo estoy muy cansado. ¿Pero por qué? Si el pastor de la iglesia, ¿quién es? Pues yo. Y las fuerzas renovadas están en mí porque si yo no las tengo, ¿cómo se las voy a multiplicar a ustedes? Lo que menos puedo ser en esta iglesia es débil, porque entonces no representaría al Dios que tengo. Nada, que estoy enfermo y por eso no voy a la iglesia. No, estás enfermo porque no vienes a la iglesia y porque no es tu primer lugar en tu corazón. Y no tienes trabajo y no tienes dinero porque no es tu primer lugar hacer y multiplicar lo que Dios ponga en ti. La cosa más deliciosa de mi trabajo es que siempre tengo la oportunidad de darle trabajo a alguien más. Y Pati está aquí lo que lo constata.
Mi organigrama siempre parece queso gruyère, ¿sí? Está lleno de agujeros, pero todas las semanas tengo la capacidad y la facilidad de darle trabajo a un montón de gente y de asombrarme de cuánta gente puede conocer del reino, porque me conoce a mí. Y esa es la delicia, ¿no? Por eso dice la palabra, dad de gracia, como recibiste de gracia. Y yo recibo un montón de gracia. Por eso tengo mucha oportunidad de dar. Pero es una conciencia del reino. Quiere decir que si tú estás dispuesto a recibir bendición, tienes que estar dispuesto a multiplicarla. De eso se trata el vivir en el reino de Dios. De eso se trata. Si tú quieres una buena familia, ¿para qué quieres una buena familia? Para ser feliz. Tú quieres una familia para ser felices a otros. Punto. Por eso el principio lo dice Proverbios 18:31, si no me equivoco. Aquel que quiere tener amigos, se muestra amigo. ¿Sí? Y Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que el que da su vida por un amigo. Quiere decir, ¿quieres amigos? Muéstrate amigos con todos los que no lo merezcan, pero que tú escojas. Siempre vas a tener algo que darle a aquel que tú decidas amar. Pero si tú estás amando a alguien con esperanza que te amen de regreso, pues ahí nos vamos a encontrar. Vamos a ser, ¿no? ¿Cómo decía la canción aquella? Yo soy del club de las mujeres engañadas, ¿no? Come on. Ayer estaba viendo una serie y decía, qué absurdo y qué tonto, ¿no? Ayer, dentro de las cosas que alcancé de ver, ahora hay una nueva serie en la televisión. Eran dos parejas que eran amigos y estaban a punto de celebrar 40 años de casados las dos parejas, y de repente los dos esposos vienen a hablar con las dos esposas para decirles que ellos las van a dejar a ellos porque entre ellos ahora son amantes y tienen 20 años de ser pareja. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué idiotez? ¿Quién puede ser engañado por su esposo durante 20 años y no darse cuenta? ¿No? Uno puede querer hacerse menso, ¿sí? Pero nadie puede ser engañado. ¿No? Decía la mujer, es que perdí a mi mejor amigo. Pero cada vez que hablaba de él, hablaba por las cosas malas. Entonces dije, no, entonces no era su amigo, perdió a su mejor enemigo. Porque perdió a quien estar fregando, ¿no? Ahora va a tener que buscarse un deporte nuevo, ese es su problema. Es por eso que el día de hoy la gente vive víctima de tantas cosas. A las mujeres las engañan y lo único que pueden hacer es divorciarse y ser víctimas, pero nunca se han puesto a pensar que Dios puso en ellas la capacidad de perdonar y de amar. Y de cuidar a sus maridos para que no se les vuelvan a salir del huacal, ¿no? Así de fácil. Nadie puede ser engañado. Lo mejor del asunto cuando la gente viene a consejería conmigo es, la gente solita, antes, tengo este problema, pero yo sé que no me lo merezco porque no hago esto y esto y esto. Entonces les digo, entonces, ¿para qué estás engañándote tú solo y pensando que Dios no quiere contigo? ¿No? Vivimos en un reino plano. Las cosas de Dios son muy difíciles. No, las cosas de Dios son simples. Con Dios hay A y B. Por eso Dios es hombre y no mujer. ¿Sí? Tiene un solo botón, prendido y apagado. Punto. ¿Sí? Dios no es ni hormonal, ni le cambia el humor cada 30 días. No pasa. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no lo digo como un comentario sexista ni machista, no. Cuando Dios nos hizo a los hombres, nos hizo con la intención de representar a su reino y de demostrar que las cosas son fáciles. ¿Sí? Simplemente son. Y de ahí para el real. Y de ahí para el real. Así funcionamos. Y así debemos de ser como cristianos. Tenemos que ser a la imagen y a la semejanza de Dios, simples. No, hermano, es que los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros. Sí, pero es que el problema es que usted no entiende ni sus propios tiempos como quiere entender los de Dios. Si usted insiste en estar brincando entre el Kairos y el Cronos, pues entonces se perdió. Porque los que vivimos en el Kairos constante, entendemos que los tiempos de Dios son aquí y son ahora. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuánto tiempo más quiere usted esperar por su bendición? Todo lo que usted decida en dar el brinco y meterse al Kairos de Dios. Para los que no sepan lo que es el Kairos es el tiempo en el que Dios habita.
el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que no se mide, sino el que es y el que transforma. Es ese que habita en la presencia de Dios, y no es que se sienta bonito, es que se siente diferente y se entiende diferente. Y se entiende diferente. Yo le decía a la gente con la que estábamos en el viaje, yo le decía, el viernes nos vamos a San José, pero es que ya todos pagamos por adelantado. ¿Y luego? Y entonces era chistosísimo porque nos regresamos de San José y venimos en un taxi, había un trafical para regresar. Y yo les dije, para las 6:30 estamos todos en San José. ¡Claro que no! Le dije, bueno, a ver. Y llegamos a San José y nos tocó un hotel tan bonito, nos tocó un buen conocido, tenía 4 días de abierto su hotel, a todos nos tocó estrenar cuarto. La primera vez que alguien es muy rico eso, decir, agarré esta toalla y soy el primero que se seca en ella, y no me la ha pasado, ¿no? Yo decía, qué delicia, y decía, así como las cosas que Dios hace en mi vida siempre son nuevas, y abría esa cama y decía, y soy el primero. Y en la mañana cuando nos levantamos todo el mundo decía, qué rico. Y le digo, es que así es, y se los compartí porque luego veníamos en la avión y le digo, es que así vivimos en el reino de Dios. Tenemos derecho a cosas nuevas y tenemos derecho a cosas lindas. Obviamente llegamos al hotel y los pobres empleados estaban como venado lampareado, nomás nos quedaban viendo porque no sabían ni qué hacer porque todos eran nuevos, ¿no? Entonces yo le decía, mira, tú pícale ahí y tú me tienes que cobrar tanto. Cóbramelo a mi tarjeta, después investigas cómo le vas a hacer, ¿sí? Y me mandas mi factura debajo de la puerta. A las 2 de la mañana me levanté así de, tengo sed, y se les había chispoteado, no me habían dejado agua en la habitación, entonces nomás me paré frente al espejo y dije, sí estoy vestido. Me salí al lobby. Llegué al lobby y dije, refrigerador, ¿no? Agarré un jugo, agarré una coca por instinto, ¿no? Y entonces le di mi tarjeta y le dije, tú cóbramelos, y cuando investigues, me mandas la factura por debajo de la puerta. Y era bien chistoso porque este es el entender las cosas. Yo dije, ¿para qué lo presiono aquí? ¿Para qué lo pongo nervioso? De por sí soy odioso. Entonces imagínense, aparte ahí a esas horas, ¿no? Cuando yo desperté en la mañana había 2 sobres debajo de mi puerta con mis facturas como debía de ser. Y hubo quienes decidieron batallar y todavía en la mañana yo me fui a desayunar y ellos seguían batallando ahí. Eran los mismos empleados, eran las mismas circunstancias. Pero ellos vivían en el Kairos y ellos vivían en el Cronos y yo en el Kairos. Porque dije, pues ellos para eso están aquí. Y obviamente yo he abierto 19 hoteles, yo sé lo que es andar batallando con empleados nuevos. Pues mejor les digo lo que tengan que hacer y que pregunten, y cuando tengan paz, que lo hagan, tienen toda la noche para hacerlo. Y todo va a ser como las sábanas en las que dormí, nuevas, frescas, limpias, agradables, y me tienen que dar descanso. ¿Sí? Por último, y esto es muy importante, Segunda de Reyes 13:21. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda de saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el hombre resucitó y de un salto se puso en pie. Tu bendición tiene que ser trascendente. Le dijo Dios a Abraham, te haré famoso, pero haré de ti una nación. No dijo, voy a hacer de ti una familia que se muera, voy a hacer de ti una nación trascendente. Y lo que Dios puso en Eliseo, a causa de saber lo que pidió, trascendió hasta después de su muerte, y aún quienes tocaron sus huesos volvieron a la vida. Quiere decir, todo lo que se hable de ti tiene que ser de buen aliento a la gente. Por eso soy enemigo de aquellas personas que dan su testimonio. Es que yo era, ¿no? Yo me peleaba cuando vino Olga Briskin a la ciudad y ella se jactaba de que había tenido que dormir debajo de un puente. Y luego, yo también, no por pobre, sino por otras cosas, ¿sí? Pero eso no edifica a nadie. Mis días de muerte no edifican a nadie. Mis días de gloria son los que le dan vida a otros. Mis días de gloria son los que le dan vida a otros. Aún los huesos de Eliseo tuvieron la capacidad de darle la vida a alguien más que ni siquiera
conocía. Quiere decir, tu testimonio y cada una de las obras que Dios haga en ti va a tener que darle vida a otros. Y lo uso muchas veces como un ejemplo, pero es un ejemplo muy cierto. Un día yo me paré delante de Dios y le dije, Señor, yo quiero bajar de peso, pero no puedo. Y te voy a poner mis condiciones. Quiero un método con el que no tenga que hacer dieta. Quiero un método con el que no tenga que hacer ejercicio. Quiero un método con el que pueda viajar. Y no quiero andar batallando. Pero tú eres Dios y no yo. Y Dios, a las 2 semanas me envió una persona que me regaló el tratamiento que tomé. Y ahora es un gran negocio. Y ahora la gente me conoce. A causa de lo que Dios hizo por medio de mí. Y le he podido contar a miles de personas. Que el bajar de peso no fue el que yo sea muy disciplinado y tampoco fue el producto. Fue la respuesta de Dios a una oración. Y que todo el mundo conozca a Dios por medio de lo que hizo por medio de mí. Y hay gente de todo el mundo que se acerca conmigo. Y he mandado tratamientos a todo el mundo. Hasta Arabia Saudita tuve que mandar el otro día un paquete. Y de eso se trata. Aún los que no me conozcan. Y el otro día alguien me puso, oye, deberías de actualizar las fotos de tu página. Y le dije, no, ahí está la foto del día que estaba gordo y ahí está la foto del día que llegué a donde yo le había pedido a Dios llegar. Pero es que esas son fotos del 2013. Y luego, aún los que no me conozcan vivirán a causa de lo que Dios hizo por mí. Y es más importante que entiendan que es parte del efecto de una oración que el de tomar una pastilla. ¿Sí? De eso se trata. ¿Y por qué no compartirlo con el mundo? ¿Y por qué no compartirlo con el mundo si de eso se trata? ¿Sí? Si tú estás esperando tu bendición, hoy terminamos esta serie. Y ya lo hablamos. Número 1, tienes que prepararte. Hablábamos de ensanchar nuestra tienda. Tienes que estar preparado para que la bendición quepa en tu casa, que quepa en tu vida, que quepa en tu territorio. Si tú quieres más dinero, tienes que ser un buen administrador de dinero. Si quieres tener una mejor casa, tienes que empezar a ver y a visualizar los muebles donde en los que vas a habitar. Si quieres una mejor salud, tienes que también prepararte a tener una vida más sana para que tú puedas permanecer en esa salud. Si quieres una familia, tienes que aprender a convivir con otras personas. De eso nos habla la palabra. Prepara tu tienda, ensánchala, hazla más grande para que quepan más bendiciones. Pero el día de hoy nos está diciendo, ok, no solamente vas a almacenar tu bendición, sino la vas a multiplicar, la vas a llevar a otros. Estás dispuesto a hacer bendición para otros, estás dispuesto a ser famoso y que Dios sea el centro de tu fama y no tú. Porque si estás preparado, en ese momento Dios va a empezar a derramar sobre ti toda la unción necesaria para que puedas ser un catalizador de la bendición de Dios. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo o no? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar.